Sí. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por estar aquí, por haberme puesto en esta mesa, hacer un papel de facilitar vuestro trabajo y vuestras palabras. Bueno, me preguntaba si, viniendo para acá, si al final de 3 días de congreso de Lesiano, me preguntaba cómo estaría, cuál sería la clase de compromiso filosófico o político o estético, ¿no?, que os ha traído hasta aquí. Me da mucha curiosidad escucharos y también me daría mucha curiosidad ahora al final del recorrido escuchar cómo dónde estáis con respecto a una apuesta de un determinado tipo, ¿no?, en esos ámbitos, en esos distintos ámbitos. Voy a presentar entonces a Carlos, a Sara, a Eduardo y tú eres Mateo. Vale. Es muy interesante, yo creo, pero supongo que ya lo habréis dicho, ya lo habréis comentado, que sois gente que venís de lugares distintos y quiero presentaros haciendo hincapié en eso, ¿no? Quiero hacer hincapié en que hay filósofos, hay psicólogos y hay gente del mundo del teatro, ¿sí?, por las vídeos que he visto, ¿no? Y que esto es un ejercicio interesante, creo que sí. Bueno, Carlos es psicoanalista, por eso, por lo que veo, y doctorante, doctorando en filosofía, y viene de la Universidad de Costa Rica, y donde es también docente en la Facultad de Psicología, si no me equivoco. Su intervención trata de la producción estética como una práctica de subversión y de reconfiguración del deseo. Por tanto, desde la psicología se habla del arte y de la política. Adelante. Muchas gracias. No sé si esto está funcionando, pero no dicen que no funciona. En todo caso, hablaré pero fuerte. Nos oímos, yo creo. ¿Se puede poner la presentación? Debe andar por ahí. Está en el escritorio. ¿Cuál es? Presentación, Carlos. Es que no veía nada. ¿Queréis que me ocupe yo de pasarla? Es poco, Bueno, 2 aclaraciones iniciales. Es algo que se tiende a confundir por obvias razones, pero la psicología y el psicoanálisis constituyen prácticas muy distintas, sobre todo si uno se posiciona desde cierta herencia psicológica. Así que no ejerzo la psicología, ejerzo y practico el psicoanálisis. Y la otra, que es cierto que vengo a la Universidad de Costa Rica, donde fui docente y tal, pero que actualmente estoy en la Complu haciendo mi doctorado en filosofía. Así que bueno, quisiera iniciar por 3 pasajes artísticos y o clínicos. El primero, en Matsumoto, Japón, mientras contemplaba un mantel adornado con flores rojas, Yayoi Kusama se vio envuelta en una alucinación visual de tal intensidad que las flores parecieron multiplicarse y expandirse en oleadas que envolvían la habitación en la que estaba, a tal punto que se posaron sobre su propio cuerpo.
Este episodio, cargado de una profunda persecución y por lo tanto de una profunda angustia de aquellas figuras florales, fue el umbral de su obsesión artística. Una búsqueda desde entonces y hasta el día de hoy incesante por la repetición y diríamos también por la diferencia de patrones, la proliferación sin fin de formas y la disolución del yo en una suerte de creación de un universo ilimitado. Así Kusama ha hecho de cada trazo y cada punto la cadencia y rítmica, el ritornello si se quiere, de un territorio interior siempre en fuga, en el que el delirio inicial se transformó en la matriz de su estética. Quien no conozca a Yayoi Kusama, que es bastante conocida, la foto con la que puse de portada a la presentación es una obra de Yayoi Kusama. En New York, Estados Unidos, Louis Wolfson, diagnosticado con esquizofrenia desde su infancia, forjó un rechazo radical hacia su lengua materna, el inglés, que le resultaba imposible ingerir. Este rechazo se transmutó en un singular método de traducción inmediata, donde el inglés se fragmentaba y reconfiguraba en una amalgama de lenguas extranjeras, con aportaciones del francés, del alemán, del hebreo, del ruso, etc. Cada palabra que Wolfson escuchaba y que era interpelado a reproducir, la descomponía en múltiples ramificaciones caleidoscópicas, desafiando la función comunicativa de aquello que le había sido dado y reestructurando la estética del idioma, de su idioma, que solo le era accesible a través de la invención. Su obra, L'esquisse et les langues, publicada en 1970, condensa este proceso vital, mostrando la trama e intersección entre lenguaje, subjetividad y neoproducción simbólica. En medio de terapias electroconvulsivas e internamientos varios, Wolfson encontró otra vía para su estabilización, una práctica literaria singular, la creación de un idioma. En Heredia, Costa Rica, un consultante, a quien llamaré Mario, fue destinatario de una premonición por parte de su madre, fanática evangélica, según la cual él sería un profeta. La Biblia dejó de ser para él un texto interpretable y pasó a vivirse como una verdad de existencia. Verdad que disipó la distancia que permite al lenguaje multiplicarse en significados, desplazamientos o metáforas, tornando cada versículo de este libro en un mandato. Tras un intento de suicidio, después de escuchar cómo una voz de la radio lo interpelaba a hacerlo, llega a mi consultorio. Luego de años de sesiones, la Biblia se ha convertido en un collage, en un escrutinio continuo de sus fuentes, dando forma a una especie de pastiche bíblico, su propia Biblia, concebida además con miras a un público lector, pues Mario anhela que se lea su propia interpretación. Frente a la cristalización paranoica de la certeza del profeta, se abrió así un flujo creativo, una estética singular. Estos tres apuntes remiten al territorio desde el que y hacia dónde se desenvuelve esta intervención, la clínica. Clínica psicoanalítica, que ya es decir algo y que es algo que se puede decir de múltiples formas. Apelando a esa multiplicidad, ensayaré hoy el esbozo de una forma inusual para referirme a esta práctica, la clínica como estética clínica. Para hacerlo entonces, tendría que delimitar lo que comprenderé por la estética en la clínica, así como por la clínica en la estética. Y esta basculación entre categorías, este tránsito, me será posible apelando a conceptualizaciones que entrecruzan dos escritos que son a su vez coetáneos. Hablo del Antiedipo, publicado en 1972, de Deleuze y Guattari, y el Seminario 23, el Saint-Tome de Lacan, o Saint-Tome, como quieran, publicado en 1975. En ambos hay una pregunta que subyace. ¿Cómo podría lo esquizo, la psicosis, haciendo una equivalencia arriesgada, ser un despliegue de constitución del psiquismo, de dinamismo histórico, de propuesta singular, y no solo de un desencadenante que queda para siempre alienado, marginado, psicofarmacologizado y obturado en su palabra? ¿Cómo lo esquizo constituye una modalidad de existencia? A este territorio agregaré en ocasiones un texto que me resulta hermoso y que avanza precisamente sobre la cuestión de lo esquizo y lo estético, de lo esquizo y el arte. El libro, escrito a cuatro manos también entre Deleuze y Guattari, llamado
Kafka por una literatura menor. En realidad la presentación es como eso, como el segmento de mi ponencia, pero bueno. No he dicho nada del tiempo, pero 20 minutos tenéis. Sí, dale. Genial. Vamos a Creo, ver. creo, ¿no? Sí, no sé, yo no estoy leyendo. A partir de ahora. Bueno, uno, más allá del mito, Antiedipo. En el Antiedipo, tal como su título adelanta, Deleuze y Guattari emprenden una crítica radical al teatro edípico que había funcionado para el psicoanálisis como marco de orquestación pulsional y metabolización del inconsciente. Este último, el inconsciente, no figura en la propuesta deleuze-guattariana como depósito de representaciones bajo el umbral de la represión y la castración, ligadas a su vez a la novela familiar como repliegue, como codificación, sino el inconsciente será acá un campo de producción en continuo devenir, reformulado en términos de descodificación y salida del territorio. Es decir, el inconsciente aquí es una imagen sin pensamiento ni postulado, una maquinación del deseo que ensambla una conectividad que no pasa por la lógica de la negatividad, de ahí por supuesto el gesto anti-hegeliano, que está ya muy establecido en diferencia y repetición, sino por la pura diferencia. Este giro en la concepción del inconsciente es fundamental para considerar la supuesta diferencia entre la psicosis y la neurosis, entre lo esquizo y lo normativo. ¿Por qué? Porque para Freud y Lacan, el fallo que conformaba la base estructural de la psicosis, aquello que conducía al sujeto a tener que reconstruir la realidad por medio de un delirio, a parchonearla, decía Freud, era precisamente la carencia en la inscripción simbólica de la represión y de la castración. Si bien esto se modifica de manera substancial en el último Lacan, del que ya hablaré, cuando Deleuze y Guattari lanzan su diatriba contra la ortodoxia psicoanalítica en el año 1972, corría en los aires un antiedipismo contra el dispositivo que podríamos llamar paradigma neurótico y castrado del deseo y su correlato, digamos sus efectos clínicos. La psicosis entendida como falla de la presencia de un significante que orquestaba la codificación simbólica, el significante del nombre del Padre, un resto teleológico todavía en el psicoanálisis. Abandonar este paradigma tiene, claro, consecuencias clínicas y estéticas. Esta desterritorialización del psicoanálisis, la que efectúan Deleuze y Guattari, tiene como línea de fuga ese otro deseo, heredado y tejido por Deleuze a partir de los materiales de su linaje vitalista, de Spinoza, el Cupiditas y Potencia, de Bergson, toda la posibilidad temporal, y ahí importante la cuestión de la imaginación, y de Nietzsche, bueno, estoy diciendo obviedades, ¿no? La voluntad del poder, la afirmación de la vida en sí misma, más allá de trascendentalismos que la autorizaron. Tal deseo, que es heredado y tejido por Deleuze, desborda y descarrila la codificación edípica, o lo que se ponga enfrente, haciendo emerger otra comprensión de lo psíquico y otra lógica del inconsciente, o en sus términos, otra modulación de la maquinaria deseante. En vez de ver un colapso, lo esquizo aquí simboliza desde esta aproximación una irrupción, la irrupción, que rompe con los límites que oprimen la experiencia subjetiva a un estricto escenario familiar o, en rigor, a cualquier territorialización anquilosada, el espacio para la diferencia que sería el ser. Es así como el Antiedipo desplaza la atención desde la estructura familiar, edípica, lo ya mencionado, a esa inagotable libido productiva de un deseo que va más allá del mito hacia otro territorio. Cito a Deleuze y Guattari en Kafka, por una literatura menor, una cita que me parece hermosa, abro comillas, dice: el problema no es el de la libertad, sino el de una salida. El problema con el Padre no es cómo volverse libre en la relación a Él, que esto daría cuenta del escenario típico del discurso del amo, por ejemplo, sino, dice Deleuze y Guattari, cómo encontrar un camino donde Él no lo encontró. Desde este prisma, el esquizo deja de ser el mero epítome del fallo simbólico para transformarse en el agente de la creación. El sujeto esquizo, entendido así, encarna la ruptura con las trincheras de la simbolización y moviliza conexiones imprevistas entre flujos deseantes y condiciones histórico-políticas.
al plantear un inconsciente maquínico, Deleuze y Guattari desplazan la antigua imagen estática del aparato psíquico y nos invitan a considerar cómo la subjetividad se teje en tramas que se anclan en la maquinaria socioeconómica, cultural y tecno-ciberdigital, trayéndolo al día de hoy, a partir de una nueva coordenada que, a pesar de su radical singularidad, apunta siempre al lazo y al común. El delirio es la invitación a la muestra más palpable de este movimiento. Al respecto afirman Silvia Lippi y Patrice Maniglier en un libro que se llama Sorora, sería la traducción en español, por un psicoanálisis feminista, que recomiendo encarecidamente. Estamos en proceso de traducción, saldrá al español a finales de año. Y afirman estos dos, bueno, psicoanalista y filósofo, que están radicados en París, dicen: con el delirio los psicóticos habitan el lenguaje de los neuróticos, pero lo habitan a su manera, obligándolo a ver el regreso de lo que este lenguaje esperaba haber excluido de una vez por todas. Deleuze y Guattari lo vieron claramente. El sujeto esquizofrénico altera el significado del discurso y reinventa el mundo a través de su delirio cósmico. Esto se presenta como una verdadera reinvención del cosmos que, cuando no se ve obstaculizada por prácticas médicas inhibitorias, hospitalizaciones, medicalizaciones, aislamiento, electroshocks y, agrego yo, psicoanálisis ortodoxo, puede conducir a fructíferas prácticas sociales en los campos del arte y de la política. En otras palabras, lo esquizo sería un modelo de indisciplina productiva, es decir, un sujeto que, en su errancia y ruptura con los códigos mayoritarios, ofrece otros modos de intensificar su existencia, y la existencia en términos general. En esta línea, la clínica se vería interpelada al considerar sus posibilidades de enunciación y creación, las de la psicosis. En la misma escena histórica, la publicación del Antiedipo, en su seminario 23, Lacan propone la noción de symptôme, que está escrito así, no se escribe como síntoma, sino con una H intercalada, en un juego que hace de traer una forma de escritura que remitía al siglo XV, y es un neologismo que altera y amplía el sentido clásico de síntoma, y que no se reduce, como el síntoma lo hacía, a una formación de compromiso que expresa un conflicto reprimido, como desde la perspectiva freudiana, sino que se erige como un anudamiento singular que sostiene la estructura subjetiva, incluso cuando ésta se halla en la supuestamente más radical precariedad, el registro de la psicosis. De la mano con la obra de James Joyce, que le es dada a Lacan por Jacobert, un amigo que asistía a sus seminarios, Lacan observa que aquello que podría considerarse una alteración al anudamiento entre cuerpo, imagen y símbolo, por ejemplo, ciertas formaciones lingüísticas y la escritura joyciana, puede funcionar en cambio como un anclaje subjetivo, un punto de consistencia que sujeta a la realidad, de un modo único e irrepetible, que no por eso personal y de repliegue. Así, el síntoma asume la doble condición de reparación y creación, un artificio en el que lo estético, la escritura, la experiencia del lenguaje, la inversión formal, intensiva y no expresiva del lenguaje, no se ubica fuera de la clínica, sino precisamente en el núcleo de la estabilización subjetiva. Este viraje decisivo en la clínica lacaniana permitió pensar la psicosis articulada alrededor de un symptôme que anudaba las dimensiones fundamentales de la experiencia, pero permitió a su vez, como suele suceder con todo lo que la psicosis enseña, redescubrir un anudamiento en el psicoanálisis más allá de la figura paterna y de la dimensión familiar. De alguna forma, el symptôme es la categoría de diálogo con la que Lacan, aunque nunca lo dijo así, y por lo tanto constituye esto una conjetura de mi parte, responde al Antiedipo, y me parece que es, después del seminario 23 y en particular con esta propuesta lacaniana, el escenario propicio para pensar en todo caso las diferencias, pero también las posibilidades de conexión entre Deleuze y Lacan, porque lo que pasa es que demasiadas veces hay un ataque desde el campo deleuze-guattariano a un psicoanálisis que es un psicoanálisis ubicado en los 60 y los 50, en particular con Lacan, el psicoanálisis del nombre del padre, el psicoanálisis de la constitución simbólica a partir de esta ley, etc. En el 75 hay para mí una respuesta de Lacan a lo planteado por Deleuze, es decir, es un impacto que Deleuze ha provocado, pero que replantea por completo la escena del diálogo. Dos cuestiones permitirían ubicarnos en esta nueva escena: el symptôme, que ya lo vengo hablando, y el objeto A. Es más, de acuerdo con Emma Ingala,
Antes de que Deleuze y Guattari emprendieran la cruzada contra el significante, Lacan ya había suprimido el nombre del padre y denunciado el carácter secundario de la falta, que es esta otra cosa también que se repite una y otra vez, ¿no? El deseo en psicoanálisis, el deseo de la carencia y la falta. Hay una relectura del deseo a partir del objeto causa de deseo, del objeto A y de este seminario en particular. La base del deseo en Lacan tampoco era ya la falta o la ley, sino el objeto A como objeto causa de deseo, y la ley y la falta no son más que semblantes de este objeto. Un objeto que es un resto y un excedente, no una privación, y es este resto o excedente lo que pone el deseo en marcha. De tal manera el Santón, en particular que le interesa a Lacan en este seminario, que es el Santón joyciano, deviene un correlato de la fuga esquizo propuesta por Deleuze y Guattari. En ambos casos se enfatiza la inventiva del sujeto para sostener un modo de existencia. Por ende, la praxis analítica se vería obligada a reconocer, además de los desgarros, los hallazgos estéticos que, incluso en condiciones extremas, ofrecen soluciones subjetivas inéditas. Bueno, ese es un título de un libro, ¿no?, de Boris Groy, que anda por ahí también circulando mucho. No me voy a referir al libro, solo robé el título para poner en la tercera parte de mi ponencia. Sí, me refiero al libro de manera tácita, está entre líneas. La posibilidad de concebir la vida como obra de arte o de aludir a cierta estética de la existencia no es propia del psicoanálisis, por supuesto, ni de la filosofía deleuze-guattariana. Michel Foucault introduce esta idea al sugerir que la vida misma puede y debe ser concebida como una estética, un trabajo a partir del sí mismo que permite crear desde la propia existencia una dimensión digna de contemplación y transformación incesante, una estética existencial. Por su parte, Baumgarten estabiliza el término estética en el diálogo filosófico en el siglo XVIII para referirse a una ciencia del conocimiento sensible, reivindicando que la sensibilidad es un medio epistémico válido e imprescindible. Para el autor, el conocimiento no se restringe a la racionalidad pura, sino que funda en la aprehensión sensible del mundo, en la capacidad de percibirlo y experimentarlo a través de los afectos y de la imaginación, justamente un conocimiento. Deleuze da, en muchas ocasiones, pero esta en particular me interesa, en diferencia y repetición, una suerte de acepción de lo estético que quisiera agregar. Dice Deleuze: la estética deviene una disciplina apodíctica cuando aprendemos en lo sensible la diferencia de potencial, la diferencia donde el fenómeno fulgura y el movimiento se explica como efecto. Las categorías clásicas de la estética, belleza, mimes y juicio de gusto, etc., ceden ante conceptos deleuzianos como intensidad, afecto y percepto. Deleuze afirma que las condiciones de la experiencia sensible se sitúan en, abro comillas, una concepción intensiva del espacio y una concepción virtual del tiempo, que luego se actualizan en una pluralidad de espacios y un ritmo complejo de tiempos en nuestra experiencia efectiva. En otras palabras, nuestra sensibilidad opera creando sus propios espacios-tiempo a partir de intensidades virtuales. La estética deja de ser así una teoría de cómo representamos el mundo y pasa a ser una práctica de cómo lo construimos intensivamente, en cada percepción y cada obra, generando mundos sensibles nuevos. Esto implica la liquidación de las coordenadas sujeto-objeto tradicionales, claro está, ya que la obra no es un objeto dado a un sujeto que la contempla, sino un acontecimiento en el que aquel que lo contempla está difuminado en la participación ante eso que ve. Deleuze sostiene que el pathos, la afección sensible, precede al logos. La experiencia estética es primera y fundante, y la subjetividad reflexiva emerge de ese campo sensible, no al contrario. Aquí anudamos todo lo que he venido transmitiendo. Si jugamos con estos apuntes, que son apenas unos apuntes, acerca en torno a lo estético, podemos dirigirnos a cómo en la clínica aparece una dimensión estética del cincelaje de la subjetividad. El Santón, que ya he dicho, no se reduce a una corrección, sino que asimila a un sello inédito, una componenda singular, una manera de habitar el lenguaje y por lo tanto una forma de arte en sentido amplio, sería precisamente una habilitación sensible. Podría considerarse que el trabajo del sujeto para Lacan a partir del seminario 23 es tornarse un artista de sí mismo. Al resolver el anudamiento de los tres registros, real, imaginario y simbólico, mediante su saber hacer, se texturiza y trama la relación con la realidad y su devenir a partir de una invención propia.
Del mismo modo, la propuesta de Deleuze y Guattari en torno a la desterritorialización del deseo ejemplifica una sensibilidad que fluye a partir de este, reconociendo la potencia de la errancia y la apertura a lo impensado. En este punto, la idea de una clínica estética empieza a cobrar aún más densidad. Se trata de abrir un espacio clínico en el que las sensibilidades desterritorializadas del sujeto, sus líneas de fuga y sus formas de gozar singulares no son asfixiadas por un teatro que las redistribuye ni las comprende a partir de una grilla de inteligibilidad edípica, castrada o reducida al significante, sino que apela a un cauce inédito y una inscripción primaveral en términos creativos. El inconsciente está estructurado como un lenguaje, afirmaba Lacan en el mejor momento de su paso por el estructuralismo. Claro, está estructurado como un lenguaje, pero en todo caso sería, respondería yo desde Deleuze, como un lenguaje de una literatura menor. ¿A qué me refiero con esto? En Kafka, por una literatura menor, el libro que ya he citado, Deleuze y Guattari definen la literatura menor como una operación, un procedimiento en el que las lenguas marginales tienen la capacidad de desterritorializar el lenguaje dominante, forzándolo a expresar intensidades y afectos que antes permanecían insensibles. Kafka, judío checo escribiendo en alemán, logra romper desde dentro con la tradición literaria mayor, creando un idioma cargado de tensiones políticas y existenciales. Es un idioma alemán, el de Kafka, único, su idioma, contagiado, sucio, de minorías, de giros, de vocablos de otro lugar. Del mismo modo que lo esquizo en el Antiedipo, Kafka empuja el lenguaje a un límite en el que se abre un nuevo espacio de enunciación. Lo que en la clínica se podría interpretar como una rareza formal, Deleuze y Guattari lo reconocen en Kafka como una fuerza de invención en la que, al escribir, reinventa su relación con el mundo, sus códigos y por tanto su territorio. Es un ritornello singular, reventar el significante en el horizonte de la máquina literaria. En la clínica psicoanalítica, de alguna forma, cuando el sujeto empieza a hablar más allá de la narrativa yoica que siempre trae, ¿no? La historia que se ha contado una y otra vez para poder entender qué es, y que es una narrativa que ha sido prestada, ha sido inscrito a ese universo simbólico cuya acta de fundación no conoce, empieza a surgir a cuentagotas muchas veces, pero en otras como una desembocadura muy intensa, una suerte de literatura menor en cada uno, es decir, una historia de creación de sí mismo que tiene que ver con otro campo total de la enunciación, con una disolución del yo, con un quiebre de la identidad, con un quiebre del repliego identitario, ¿no?, sobre el yo, etcétera, para no ubicarlo solo en la cuestión literaria. Este gesto, el de Kafka, es estético, ético y clínico a la vez. La letra deviene una especie de metabolizador de la intensidad y un campo de despliegue de la potencia. Por tanto, un escenario que no representa ni necesariamente comunica, sino que produce en el camino. Dicen Deleuze y Guattari, ¿cómo arrancar de nuestra propia lengua una literatura menor, capaz de minar el lenguaje y de hacerlo huir por una línea revolucionaria sobria? Esto de revolucionario sobrio es interesante, no lo he pensado tanto, pero es interesante esto, una línea revolucionaria sobria. ¿Cómo volvernos el nómada y el inmigrante y el gitano de nuestra propia lengua, de nuestra propia historia? Kafka dice, robar al niño en la cuna, bailar en la cuerda floja. En consonancia total con lo anterior, Lacan sitúa, como ya hemos mencionado, la obra de James Joyce como paradigma de la invención subjetiva. Joyce se apropia del lenguaje de tal manera que las palabras se pliegan, deforman y reorganizan en nuevas constelaciones de sentido. El inglés tras Joyce no fue nunca lo mismo. Lo que a simple vista podría ser visto como un desorden lingüístico, se convierte en un anclaje estructural que le permite a Joyce fundar un cuarto nudo en el que lo real, lo simbólico y lo imaginario se sostiene. Si antes mencioné el piso familiarista sobre el que se comprendía la oscilación entre neurosis y psicosis para Lacan y el psicoanálisis, aquí ese piso se hace trozos. La no presencia de la castración no impide una estabilidad psíquica. El propio acto creativo es capaz de sustentarla. El santón se erige entonces en algo más que la simple expresión artística. Es un modo de vida que puede traducirse en la producción de un recurso estabilizador. La escritura de Joyce, repleta de giros, neologismos y descomposición léxica, no es solo un ejercicio estético, es también una operación clínica, o mejor dicho, es una operación de una clínica estética que cambió para siempre nuestra forma de relación con la literatura. En suma, a través del cruce entre la crítica
al paradigma dípico de Deleuze y Guattari y la noción lacaniana de Saint-Thome, se perfila para mí una clínica estética que alberga la potencia creadora presente en la psicosis, en lo esquizo. Así como Kusama encontró en sus patrones repetitivos una vía de estabilización, Wolfson transformó su aversión al inglés en un método de traducción único y Mario resignificó su mandato profético en una producción bíblica singular. De esa manera, en lugar de contemplar el síntoma de la lógica del defecto o la represión, la clínica promueve un espacio en el que las expresiones formales obtienen valor de anclaje y exploración. La estética, en este sentido, no es un simple ornamento, sino la fuerza que permite al sujeto crear su territorio e incluso inventar un lenguaje propio, sus ritornellus. Al liberar lo esquizo de la condena del desencadenamiento, se asume su potencial productivo. El sujeto puede formular un síntoma que articule lo que parecía dislocado, sin asfixiar su capacidad de invención. Desde ahí, la práctica analítica deviene un acompañamiento a la invención, tomando la fractura como ocasión para el hallazgo y la apertura. Así, la repetición obsesiva, la traducción inmediata o el pastiche bíblico no son únicamente expansiones delirantes, sino creaciones de un espacio vital que convierte el exceso en una fuerza de vida. Y en ese trayecto, la clínica estética revela su horizonte más fecundo: ofrecer cauce a la diferencia, alzando la fuerza de la subjetividad en medio de sus fracturas y dotándola de un lugar donde la palabra, lejos de ocluir, hace mundo. Muchas gracias. De la revolución sobria de Carlos, vamos a Sara Forja, que es filósofa, que estudia el máster de filosofía de la UNED, trabaja en la Central y que se va a ocupar de filosofía del acontecimiento, de cómo pensar el duelo, de cómo pensar el recuerdo como una forma de olvido activo. Creo. Sí. Pues adelante. Vale, bueno, buenas tardes. Lo primero, dar las gracias a las organizadoras por este encuentro que han hecho posible. Yo creo que si hoy en día Deleuze estuviese vivo, estaría contento de que después de tantos años su figura siga aún vigente. En honor a la verdad, y agradezco mucho la primera presentación, esta pregunta que yo me hago tiene sus orígenes en Bersón, con la noción del tiempo y la presentización del pasado en el presente, ¿no? Pero bueno, posteriormente esta primera duda bersoniana la arrastré con Deleuze, ¿no? Hubo un momento que yo me llegué a preguntar si era posible en la teoría deleuziana pues hacer esta misma pregunta. En principio, si preguntáis a una persona deleuziana acérrima, diría que no. La filosofía occidental está... Bueno, yo he puesto estos tres referentes, pero seguramente hay muchos más. Está cargada de una noción de la ontología que está muy ligada a la trascendencia, ¿no? A la figura del fantasma como una entidad casi jerárquica, separada de nuestro presente, de nuestras vivencias, que no la podemos ver como algo inmanente, ¿no? por así decirlo. He puesto como ejemplo estas tres obras porque lo paradigmático de esta filosofía occidental, como digo, es hacer del fantasma pues una trascendencia, y al ver el fantasma y al ligarlo como una presencia, o sea, como una instancia separada de nuestras vivencias, hacen que a la hora de pensar el recuerdo lo pensemos como geométricamente y sin posibilidad de actualizarlo a nuestro presente, ¿no? Esto es lo que lleva pues, a un pathos nostálgico, ¿no? Pensemos en los productos culturales fisserianos, la Musac, incluso la retromanía de Reynolds. Aunque se pueden hacer muchas críticas y revisitaciones a estas teorías, al final
nos hace pensar la figura del fantasma y del pasado y el recuerdo como algo separado y que no se puede reactualizar, ¿no? Y que sobre todo es algo que no nos permite visualizar el futuro como un espacio de creación y de porvenir. En este sentido, diríamos que es imposible, ¿no? Ligar a la figura de Deleuze, la filosofía deleuziana, con la geontología, porque bueno, en términos estrictos, incluso en sus propias obras, no hay un recorrido geontológico, hay más bien una confrontación activa de sus términos. Por otra parte, pues tampoco en ninguna de sus obras hay ninguna alusión, y en última medida hay pues una contradicción, ¿no? en estos términos y una guerra constante a los términos de la filosofía geontológica occidental. Entonces, si hacemos esta pregunta a cualquier persona deleuziano, incluso a Deleuze, la respuesta sería un no. Yo, bueno, la primera intención que tuve hace mucho tiempo era intentar, desde Deleuze, desde su propia figura, intentar buscar una respuesta afirmativa, ¿no? Pero me pareció mucho más interesante hacerlo a través de un agenciamiento, ¿no? Y este agenciamiento que yo propongo es el agenciamiento pues, Deleuze Duprat. Pronuncio muy mal los apellidos franceses, les tengo un poco de tirria, así que bueno, está el nombre ahí, lo pronunciáis vosotros mejor si queréis. Vincent Duprat es filósofa de la ciencia, especializada en etología, y en un segundo lugar, vi como más productivo verlo desde un agenciamiento, porque creo que también a Deleuze le habría parecido como interesante, ¿no? Seguir un poco su línea del pensamiento de trabajar más allá de la propia vida con una autora que es pues deleuziana y que está también ligada a su pensamiento. Y por otra parte, como todos sabemos, a Deleuze había una cosa que le parecía muy interesante, que era como clavarle un puñal por la espalda e intentar hacer de su obra algo más allá de lo que quizá muchas veces los deleuzianos estrictos hacemos, o hacen, y abrir un poco las fronteras, ¿no? de su filosofía. Las obras con las que he trabajado especialmente de esta autora han sido A la salud de los muertos y Muertos a la obra. Si estáis interesadas en ellas, de A la salud de los muertos yo no he trabajado con la edición de Cactus, sino con la Oveja Roja, porque la edición de Cactus, ambas estas dos, no se distribuyen en España. Muertos a la obra me la cedió el editor de Cactus por cortesía, pero es cierto que es como una continuación de La salud de los muertos, y si buscáis las claves, por así decirlo, de una filosofía o de una geontología inmanente, esta primera obra para mí es suficiente. En realidad he puesto nueva, pero esto de nuevo, como la propia filosofía de Deleuze y Guattari, no tenemos que decir que es nuevo, en realidad siempre ha estado ahí. Pensemos en la figura de la Santa Muerte mexicana, ¿no? Aquí hay muchas personas de Latinoamérica, seguramente luego podamos abrir un debate de cómo poder verse la muerte. Pero es cierto que desde la filosofía occidental, digamos que tenemos como una perspectiva de los muertos y del duelo demasiado anclada a lo pasado y al proceso de cura. Vale, creo que la manera que tiene de abordar Vincent la cuestión geontológica o la figura del muerto, cómo el muerto se nos presenta en nuestras vidas, lo hace de manera muy similar a cómo analiza Anne Fomentel el acontecimiento del amor en caso de amor. Por eso la he traído un poco aquí a la presentación. Lo que pasa es que hay algunas diferencias. La primera es que Duprat no lo hace desde el paradigma del psicoanálisis, no tiene para nada ningún lenguaje cargado de esa disciplina. Hace más bien una imbricación, porque Duprat es ante todo filósofa de la ciencia y etóloga, y utilizará mucho la etología para tratar de la relación de los muertos. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay una similitud
además de que la pregunta es muy similar, qué hacer en caso de amor, qué hacer en caso de duelo, el caso se interpreta como una cuestión molecular, por así decirlo. De tal modo que a través de la presentación de distintos relatos, distintos casos, incluso también de distintos materiales culturales, al final se va creando como una cartografía del duelo. Bueno, pues es hora de poner nuestros muertos a la obra. Entonces, si en un primer momento habíamos dicho que cualquier deleuziano estricto diría que no a una ontología inmanente, el propósito de Dupin es totalmente el contrario, es afirmarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensarlo? En las primeras líneas de La salud de los muertos, ella declara que precisamente la manera en que los muertos nos vienen al pensamiento y a la experiencia no es a través de un dualismo, o sea, están en activo. El problema es que no hemos sabido tratar con ellos, ¿no? No hemos sabido de qué manera nuestro deseo está afectado y nos hace hacer a través, pues, de la experiencia de la pérdida, ¿no? Entonces esta primera hipótesis le sirve a ella para hacer una declaración de intenciones de abrirse a una investigación que abogue por una inmanentización del duelo, porque el duelo está inmanente en nuestro deseo y de hecho el movimiento del duelo con el movimiento del deseo tienen como energías muy similares, por así decirlo. Entonces, la noción de trabajo de duelo, que por ejemplo autores como Ricoeur proponen como un trabajo donde el paciente busca la cura a través de la labor hermenéutica, el relato sana al paciente a través de la interpretación de quien lee ese relato, no actúa del mismo modo con Dupin, y el trabajo de duelo es un auténtico trabajo donde los muertos y los vivos se ponen a la obra a la vez. En este sentido, en este ponerse a la obra es donde surge la danza del pensamiento, ¿no? Donde nos damos cuenta que efectivamente aquel no fantasma o aquella presencia o aquella intensidad que ya no está de otra manera en nuestras vidas. De este modo, al intentar instruirnos o hacernos pensar en qué modo los muertos vienen a nuestra vida, el muerto aparece como un signo, ¿no? Empieza a trazarse como una cartografía. En esta obra pone muchísimos casos, por ejemplo, películas que estoy segura que todas las personas que estáis en la sala conocéis, como Medium. Se me acaban de ir las películas. Bueno, todas las películas que conocéis luego volverán. Caso Abierto, A 7 metros bajo tierra. Estas películas hablan un poco de qué manera los muertos se nos vienen al pensamiento, ¿no? Como declaración de justicia, como un hacer. Por ejemplo, pensemos en la familia de A 7 metros bajo tierra, que tiene una funeraria y que en la funeraria no paran de ocurrir cosas. Entonces, incluso en estos productos culturales como más mundanos, por así decirlo, nos pueden dar como una idea, una instrucción de cómo trabajar con los muertos, ¿no? Entonces, si la ontología clásica hacía como una distinción entre muerto y vivo, lo que Dupin nos propone es que intentemos a fijarnos qué ocurre en el medio, ¿no? Cuando empezamos a llamar a los muertos, a pensar, no buscando la cura, porque la cura no es lo interesante, buscando qué es lo que nos afecta. Cuando hacemos esa búsqueda y nos dejamos instruir, es cuando esa zona del medio empieza como a vibrar, ¿no? A este proceso en el que el medio relaciona a los vivos con los muertos es a lo que la autora llama instrucción. Es una manera, pues, de dejarnos instruir, escuchar, incluso a veces cuidar. Hay un montón de ejemplos que la autora pone, por ejemplo, la literatura, una obra clásica y que todas las personas quizá que hayan leído sobre duelo conocen, es El año del pensamiento mágico de Joan Didion, en la que la autora, cuando pierde a su marido, tiene como una idea, que es la que da el nombre a la obra, de no mover sus zapatos nunca del lugar donde están por si regresa, ¿no? Esto es absurdo, podríamos decir que es absurdo. Pues
la cuestión que enuncia Dupin es no pensar que estas ideas son absurdas, sino más bien qué nos están enseñando, ¿no? Cómo nos están enseñando. Y a partir de ahí surgen los espacios de conjunción, la contradicción. Pensemos en la donación de órganos, ¿no? La misma autora decía que era incapaz de imaginar cómo los ojos de su marido, los ojos azules, podían ser donados a cualquier otra persona. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué tienes ese pensamiento? Cuando empezamos a hacernos las preguntas sobre el modo en que nos hace hacer el duelo es cuando empezamos a trabajar con los muertos. De este modo, hay un caso concreto que ella analiza mucho en la obra La salud de los muertos. Ella habla de cómo las comunidades de duelo en Islandia, la figura de los mediums son muy importantes, porque es donde ahí se crea este tipo de trabajo de duelo, ¿no? De ver cómo las personas cuentan sus experiencias, posiblemente contradictorias, sin sentido, pero hacer un discurso racional del duelo no es lo que importa, es ver cómo nos hacen hacer, ¿no? Y en este hacer, nos damos cuenta que en realidad los muertos tienen mucho que dar a los vivos, ¿no? Y que esta generosidad es ambivalente. Cuando muertos y vivos comienzan a trabajar, digamos que creamos como una etología expansiva, por así decirlo. Yo más o menos desde el año 2020 he estado como pues haciendo una pequeña investigación, que aún me queda muchísimo por investigar sobre las lecturas de duelo. Aquí os propongo algunos ejemplos, no he puesto más porque además la presentación quedaría horrible, pero aquí si empezáis a fijaros en el relato y no tanto en discurso clásico sobre el duelo, que por ejemplo describe las típicas fases por las que hay que pasar, ¿no? Negación, ira, no, o sea, distintas fases pueden darse a la vez y es válido, o sea, y lo realmente interesante del duelo es ver cómo se imbrican esos afectos, ¿no? Esas emociones. Así que bueno, aquí os he puesto una pequeña selección que de hecho esta obra que bueno, la editora de Reino de Cordelia, perdón, la hizo cuando murió su marido, que era también coeditor de la editorial. Habla un poco de cómo a ella le ha afectado negativamente esta concepción lineal del duelo, ¿no? Por si queréis hacer una búsqueda. Y cómo al final os hablaba un poco de esta vivencia del duelo y además esta necesidad de escribirlo y de hacer a los demás pensar cuáles son las implicaciones del duelo, crea, digamos, que una especie de pensamiento vírico, también de matiz un poco deleuziano. Fijémonos, por ejemplo, la relación de El diario de duelo de Roland Barthes con Mi libro madre, Mi libro monstruo de Keith Zambreno, donde ambas personas pierden a su madre y Zambreno imita casi en su totalidad el estilo que tiene Roland Barthes con Diario de duelo, ¿no? O sea, al final se va creando como una cartografía. Bueno, para terminar, os he dicho al principio que en el pensamiento de Deleuze como que no hay un recorrido ontológico. A mí siempre me ha llamado mucho la atención que como en pocas ponencias, escritos, nadie hable de si, o nadie establezca la pregunta de si la muerte de su hermano le pudo hacer producir teoría, ¿no? Y bueno, he querido poner un poco esta cita pues para contradecir esta primera afirmación de que quizá en Deleuze sí que hay una búsqueda, o no, o puede haber una búsqueda afirmativa del duelo y como una manera de inmanetizarlo, por así decirlo. Ya está. Muchas gracias. Tenías 20 o habíamos dicho 20. No he mirado el tiempo. Por eso has hecho 16. Ah, vale. En mi casa he tardado más. Ah, bueno, he de decir que si luego os apetece, estaría guay que en el turno de preguntas, dudas, tal, hablaseis de vuestra experiencia con los muertos y si os apetece. Por ejemplo, no os lo he comentado, en la obra de Dupin, en La salud de los muertos, además de presentar los distintos relatos de pérdidas de familiares, hay un caso que ella establece que vincula de manera como
transversal a la obra, que es la muerte de su tío abuelo, ¿no? que se ha presentado como un relato generacional y que lo vincula. Y en este tipo, o sea, si os apetece, se puede hablar de un montón de experiencias. Yo, por ejemplo, sueño con muertos que no he llegado a conocer. El ver a veces cómo se mueven cosas, objetos que se estallan, o sea, es también una sugerencia para quien le apetezca. Ahora sí. Todavía puedes añadir algo, ¿eh? Sí. Vale, pues gracias. Vamos con Eduardo Torres. Vamos a hablar de estética de los cuidados, o sea que de la estética clínica vamos a pasar, vamos a desplazarnos a la estética de los cuidados y al tema de la ecosofía a través de Guattari. Eduardo es máster en educación secundaria obligatoria de la UAM, es estudiante de ese máster y es estudiante de filosofía, y su idea, por lo que sé, es hacer una tesis sobre estas cuestiones de la ecosofía a través de Guattari. Pues nada, adelante. Bueno, gracias por la presentación. También agradezco a las organizadoras por darme esta oportunidad. Y como bien ha presentado, volveré a simplemente decir el título: La ecosofía con perspectiva esquizoanalítica, Félix Guattari y Gilles Deleuze para una estética de los cuidados. La verdad es que vengo a hacer aquí un poquito el sinvergüenza, porque la verdad, obviamente, Deleuze es un eje fundamental en lo que voy a presentar, pero el autor que más va a estar asomándose en todas las ideas que voy a plantear es Guattari, y especialmente sus últimos textos a partir de sus últimos años de vida también, ¿no? Especialmente las obras de referencia que voy a utilizar de Guattari va a ser tanto Caosmosis como los seminarios que se han publicado recientemente de Guattari, no solamente para querer darles un poco de voz y de promoción, sino también porque creo que la labor editorial que está haciendo Cactus en ese sentido de editar tantas clases y demás es loable. Yo creo que hay que usar estos espacios para darle las gracias y que sigan con esa faena, ¿no? Así, para esto que yo quiero presentar, que más bien es al fin y al cabo plantear un marco esquizoanalítico más en un sentido transformacional, ¿no? Con esto que para poder ahondar en las conectividades y las máquinas que producen todos estos modos de subjetividad, que es lo que más me va a interesar. Por supuesto, no vengo tampoco aquí a dar una definición final de cuáles son los modos de subjetividad y cómo analizarlos. Me interesa mucho más esta idea de cartografía y de maquinismo que proponen los dos, y que luego vamos a ir ahondando. Así, la estructura general que va a tener la ponencia son tres partes fundamentales. En primer lugar, va a ser un poco ahondar en el contexto maquínico, que yo ya supongo que todos aquí conoceréis, pero que me parece que atacarlo desde la diferencia entre sujeción y servidumbre maquínica, que Lazzarato hace mucho hincapié en ello en Signos y Máquinas, pues igual puede ayudar para poner más cosas sobre la mesa, ¿no? En segundo lugar, presentar los modos de subjetivación, que, como ya digo, no va a ser una presentación final, sino va a ser más bien unas pinceladas de aquí y allá a lo largo. Y por último, la propuesta final, que es centrarnos en los devenires ecológicos del último Guattari, sobre todo especialmente desde ese rótulo general de qué es la ecosofía, centrándonos especialmente en cómo define esta ecosofía como posiblemente un esquizoanálisis transformacional, centrándonos en esos modos de subjetivación, ¿no? Así me gustaría empezar este primer punto, que lo he titulado Servidumbre maquínica y sujeción hacia los modos de subjetivación. Empezar con una cita del Antiedipo, que dice así, que es de las primeras páginas: de suerte que todo es producción de producciones, de acciones y de pasiones, producciones de registros, de distribuciones y de anotaciones, producción de consumos, de voluptuosidades, de angustias y de dolores, ¿no? En suma, producciones, ¿no? Esta idea de querer llevarlo todo a un mismo plano, a un mismo mapa y a una misma producción es lo que caracteriza, a mi juicio, creo que gran parte del gesto tanto deleuziano como guattariano, especialmente Guattari, que yo creo que desde esa perspectiva tan singular que tiene, ¿no? Por un lado
filósofo o no filósofo instituido en una universidad, pero sobre todo también psiquiatra instituyéndose y también como revolucionario, pues yo creo que es muy interesante ver cómo él siempre intenta poner un montón de disciplinas y de movimientos revolucionarios y sociales en unas palabras, que así queda pues al final auténticos párrafos que unos son muy buenos y otros que son un poco confusos, pero bueno, la máquina guattariana es así, ¿no? Así que bueno, la cuestión es, se trata de hacer una cartografía de toda una serie de conexiones, de máquinas que producen, que cortan flujos, ¿no? De una serie de registros, por ejemplo, que hace una máquina económica, produzca un símbolo de dinero y luego cómo este dinero aún nos afecta a nosotros, que conecta un índice de bolsa que está ocurriendo allí en la bolsa de Wall Street, que nos repercute en nuestra vida, qué pasa con esa repercusión, ¿no? Al final es todo este mismo plano y todas estas conexiones, ¿no? Así, las máquinas, en una definición casi abstracta, ¿no? Que hace Lazzarato, que partiendo de estos análisis del antiedipo y también de Mil Mesetas, la máquina es aquello que engancha diferentes flujos o funciones, como por ejemplo una máquina de ladrones de bicicletas, ¿no? El tema de la bicicleta central en el antiedipo, es una trama que agencia muchos individuos, muchas fuerzas de trabajo y transportes, ¿no? La cuestión de no importa cuál es la funcionalidad de esa bicicleta, de esa máquina bicicleta, sino qué vías la ponen en uso, cuál es el suelo, cuál es ese movimiento, ¿no? Todas estas cuestiones, ¿no? Que al final la sujeción no es solamente el agenciamiento, sino también todos esos elementos que el propio agenciamiento vehicula y hace producir esa propia máquina de la bicicleta o esa máquina económica, ¿no? No es que una máquina, porque no es esencia, sino que es acontecimiento, ¿no? Lo que interesa es aquello que interconecta toda esa máquina, es decir, el entre, ¿no? Que hablaba antes nuestra compañera. El I es lo que está entre las concatenaciones y las conexiones que posibilitan esas propias máquinas. No se trata de saber qué es una bicicleta, sino que es una bicicleta y la persona la que la monta y el suelo que la recorre, todas estas cuestiones, ¿no? Aquí cito a Lazzarato: máquina como siendo pensada la máquina como una composición, un agenciamiento que no podía ser aprendido ni definido atendiendo a su utilidad. En definitiva, lo que importa es aquello que conectan, ¿no? Estas conexiones se dan en un mismo plano y solo puede hacerse desde una cartografía esquizoanalítica, por poner alguna terminología, ¿no? Porque el esquizoanálisis, decía Guattari en sus seminarios, y aquí reproduzco y cito el primer seminario de Guattari: objetos serán las líneas de fuga, las idealidades maquínicas, los actos de pasaje, los diagramas, las físicas de las transformaciones de los incorporales, materias opcionales no energéticas, no informacionales, no sistémicas. Entonces, en un nivel donde ni el topos, ni el logos, ni la energía son las referencias, o por utilizar otra cita de Mil Mesetas, que es más corta y que puede resultar mejor, el programa, el eslogan del esquizoanálisis deviene ahora: buscad vuestros agujeros negros y vuestras paredes blancas, conocedlos, conocer vuestros rostros, esa es la única forma de deshacerlos, de trazar vuestras líneas de fuga, ¿no? Aquí la meseta de la rostrosidad, aplicándolo a todo ese juego de la política menor de la rostrosidad, ¿no? Así, lo que a mí me llama de esta posibilidad de ejercer esa cartografía desde el esquizoanálisis aplicado al sujeto es esa idea del descentramiento del sujeto y de ese sujeto fundante, ¿no? Así, tal y como el propio gesto también lo hizo en parte Foucault, ¿no? Es no hablar de sujeto fundante en el sentido fenomenológico, hermenéutico, etcétera, poner los adjetivos que más os gusten, hablamos de modos de subjetividad. Guattari habla en términos siempre de grupo y posteriormente agenciamientos colectivos de enunciación, ¿no? A él lo que le interesa no es hacer casi un análisis individual, sino siempre de grupo, ¿no? Su propia práctica en la clínica de Laborde, que ponía en juego siempre terapias grupales para poder reinsertarlos en la sociedad, más allá de simplemente tratamientos farmacológicos o terapias individuales, sino siempre buscando esas conexiones y esas multiplicidades en conjunto, ¿no? Así, en sus palabras, en las palabras de Guattari, toda sociedad, pero también todo individuo, están pues atravesados por las dos segmentalidades, esto es de Mil Mesetas, a la vez una molar y otra molecular. Si distinguen es porque no tienen los mismos términos, ni las mismas relaciones, ni la misma naturaleza, ni el mismo tipo de multiplicidad. Y son inseparables es porque coexisten, pasan una a otra, según figuras diferentes, como entre los primitivos o entre nosotros, pero siempre en presuposición la una con la otra. En resumen, todo es política, pero todo es política a la vez macropolítica y micropolítica, ¿no? Aquí estaría justo el esfuerzo de Guattari, a la vez que está atendiendo a esas revoluciones moleculares, también hacer esas revoluciones molares, perdón, siempre se me va ahí la...
y que también lo son, por otra parte, ¿no? También lo son. Entonces, así podríamos decir que, en resumidas palabras del segundo seminario, de Caosmosis de Guattari, la subjetividad no se fabrica solo a través de los estadios psicogenéticos del psicoanálisis o de los matemas del inconsciente, sino también en las grandes máquinas sociales, más mediáticas o lingüísticas, que no pueden calificarse de humanas, ¿no? Así, en este contexto tan vertiginoso y de estas cartografías, me gustaría aterrizar en una de las últimas actualizaciones que hace Guattari para analizar estos modos de subjetividad, que es a partir del concepto de globalización. En uno de sus últimos textos sobre el planeta habla del capitalismo mundial integrado, que es esta nueva etiqueta que bien podríamos tomar en un sentido muy amplio como una reactualización de aquello que hablaban en el Antiedipo como la máquina capitalista civilizada, solo que con muchos más matices, y que ahora voy a presentar simplemente en su parte más productiva de subjetividad, ¿no? Podríamos decir, en esa producción del sujeto, ¿no? El funcionamiento general del capitalismo mundial integrado, que voy a llamar CMI para abreviar, basa sus interacciones, a juicio de Guattari, en dos puntos fundamentales. En primer lugar, la explotación material, energética, de trabajo y geográfica de los países del sur global por parte de los países del norte, ¿no? Aquí ya empezamos esta lógica extractivista, ¿no? Que Guattari pues empieza a preocuparse por estas cuestiones psicológicas que ya aflorarán tras esos años de invierno, ¿no? Y de esa producción a partir de los movimientos sociales como son los verdes, etcétera, de los primeros movimientos ecológicos allí en Francia, ¿no? Y en segundo lugar, la monetización y control de toda actividad humana y no humana, podríamos añadir a esto que dice Guattari. En este sentido, la axiomátización del CMI funciona parecido a la del Antiedipo, pero es una máquina que busca integrar todo tipo de actividad, sea el tipo que sea, económica, subjetiva, semiótica, asemiótica, etcétera, ¿no? Dentro sí, sin importar este tipo de consecuencias. Así, el CMI, citando a Guattari, pretende apoderarse de las cargas de deseo producidas por la especie humana, se instala en el corazón de los individuos a través del cauce indirecto de la servidumbre maquínica, ¿no? Este otro concepto que ya había adelantado, pero que es al final lo que presentan en suma tanto Deleuze y Guattari, que no voy a entrar en términos porque ya lo conocen, ¿no? Así, el CMI produce un tipo de subjetividad muy particular, que es la que Guattari identifica bajo este rótulo de servidumbre maquínica, ¿no? Que esto hoy en día lo podemos hallar bajo el individualismo, bajo la etiqueta del individualismo neoliberal, ¿no? Que tendría que hacerse un análisis muchísimo más concreto de cuáles son esos adjetivos que acompañarían a esta etiqueta, pero que insisto, que aquí simplemente vamos a hacerlo en un paraguas más grande, casi más en un sentido macro que micro, ¿no? Así, esta subjetividad tiene sus raíces en dos polos. Por un lado, en la sujeción del sujeto individual, pues los modos de subjetividad se orientan hacia el individuo, que aunque conectado y residuo de diferentes procesos, sean del tipo que sean, es uno. Por otro lado, una servidumbre que conjuga una pluralidad de tipos. Esto es de subjetividades humanas, no humanas, colectivas, y etcétera, ¿no? En palabras de Lazzarato, la sujeción centrada en la subjetividad del sujeto individual y la servidumbre, animada por una multiplicidad de subjetividad y de protosubjetividades humanas y no humanas, a pesar de ser diferentes, estas dos capturas o tratamientos de la subjetividad son complementarios y solidarios y concurren juntos en el funcionamiento del capitalismo. Así pues, si hablamos de subjetividad, mi apuesta es que debemos de contextualizar el capitalismo, el CMI, como esa etiqueta y esa actualización del Antiedipo, que por supuesto esto lo podemos discutir cuando queráis, ¿no? Por terminar de hacer inferencia en los modos de subjetivación, la subjetividad en palabras de Guattari, la subjetividad maquínica, la conformación maquínica de subjetivación aglomera estas diferentes enunciaciones parciales y se instaura en cierto modo antes y al lado de la relación sujeto-objeto. Tiene por añadidura un carácter colectivo, es multicompetencial, es una multiplicidad maquínica. Y ahí es donde se debe dirigir el análisis de las conexiones. Así llegamos a este tercer punto, que es la apuesta que a mí me interesa. Por supuesto, las cuestiones de la estética menor van a aparecer, pero yo aquí simplemente las cartografío como una manera posible acompañando a estos devenires ecológicos, porque a mí lo que me interesa es entender esta producción última ecosófica que él luego denomina bajo esta etiqueta de la ecosofía, ¿no? De este librito que conocemos de las tres ecologías, pero que luego en posteriores escritos que recoge Stephen Naraud, perdón por la pronunciación, bajo la etiqueta de qué es la ecosofía, ¿no? Por ecosofía, Guattari lo que le importa es cartografiar lo colectivo, es decir, esos agenciamientos colectivos de enunciación que
que ponen de relieve la importancia de los límites biofísicos del planeta, ¿no? Todas estas limitaciones materiales y energéticas que los propios ecologistas ponen de relieve desde la producción masiva de datos y de producciones, ¿no? Aquí está pensando sobre todo en el informe de Roma del 72 y de los límites del planeta. Tenemos que cartografiar esa estética de los cuidados, ¿no? En Cáosmosis ya decía: nuestra supervivencia en este planeta está amenazada no solo por las degradaciones ambientales, sino también por la degradación del tejido de solidaridades sociales y de los modos de vida psíquicos que conviene literalmente reinventar. La refundación de lo político deberá pasar las dimensiones estéticas y analíticas que se implican en las tres ecologías del ambiente, el socius y la psique, ¿no? Estas tres divisiones, esta triple división que hace de la ecosofía es lo que luego denominará como la ecosofía social, la ecosofía o ecología medioambiental y la mental. Bien, lo que le importa destacar a Guattari de este rótulo general de la ecosofía, que es el tratamiento de los agenciamientos colectivos de la enunciación, es hacer un análisis de los diferentes tipos de máquinas que han atrofiado esta agencia, que puede llegar a tener diferentes colectividades para poder hacer, pues, sea bien una revolución o bien apoderarse de esos flujos desterritorializados, ¿no? Él lo que le preocupa, y le cito, es que la humanidad y las biosferas son solidarias entre sí y el porvenir de ambas es igualmente tributario de la mecanosfera que las envuelve. Aquí mecanosfera también podemos entender el sentido de la megamáquina de Lewis Mumford con ciertos matices, pero no sirve para identificar el problema, ¿no? Es decir, que no se puede esperar recomponer una tierra humanamente habitable sin la reinvención de las finalidades económicas y productivas, de los agenciamientos urbanos, de las prácticas sociales, culturales, artísticas y mentales, ¿no? Como vemos, aunque aquí se haya atravesado con todo un pensamiento ecológico, la preocupación de Guattari sigue siendo igual, sigue siendo la misma, ¿no? Es decir, cómo podemos producir desde esos flujos desterritorializados una cierta conciencia ecológica, un cierto plan de actuación entre todas las marginalidades, ¿no? Como decían, micropolíticas, que podemos hacer para poder o bien derrocar esos ritmos acelerados del capitalismo o apoderarnos de ciertas subjetividades, ¿no? En este sentido, toda una ecología de lo virtual, dice Guattari, resulta aquí traída a la luz, virtual en el sentido de posibilidad. Una ecosofía que anude en el mismo compromiso ético-político nuestra responsabilidad respecto de las formas vivientes, ya hay, y respecto de las formas por venir, que golpean a la puerta de la inteligencia y de la imaginación colectiva, ¿no? Al final, los últimos análisis de Guattari y sobre todo de la ecosofía se dirigen a qué tipos de formas de vida debemos promocionar o sobre qué tipos de vida tenemos que preocuparnos para poder hacer pie en estos flujos desterritorializados, ¿no? Él propone no tanto cuál sería un sistema, sino más bien un modo de cartografía, es decir, que desde la propia ecosofía que se dividía en esa ecosofía social, ¿no? Que es la reactualización del famoso término del socius, ¿no? De todo ese cuerpo social y todas las subjetividades que están ya allí, ¿no? Y por otro lado esa ecología medioambiental, que podríamos resumir en esos límites biofísicos del planeta, esa crisis de los materiales, esas lógicas extractivistas y al final ese puro vector económico, ¿no? Por otro lado estaría esa ecosofía mental, que es la que incurre en la producción de subjetividad, que es simplemente pues esas revoluciones más moleculares, ¿no? Que son las que le interesaban al principio, pero como ya hemos leído en esa cita de 1000 mesetas, también hay que atravesarlo siempre de una formación macro. Así, lo que yo me propongo más bien en toda esta cartografía que os he comentado es que desde la propia ecosofía de Félix Guattari debemos de comprometernos con uno de esos tipos, como uno de esos flujos desterritorializado, que es hacernos cargo de todas las redes, desde un pensamiento sistémico, podríamos decir, de todas esas redes de interdependencia y de codependencia de las que somos partícipes y de las que inevitablemente estamos insertos, ¿no? Podemos pensarlo desde una ontología sistémica o bien, por ejemplo, por dar a algún nombre, desde el propio Simondon y desde su ontología del devenir, pero me interesa más entenderlo en los términos cartográficos que propone el último Guattari, porque la importancia que le concede a la ecología como tal vez ese movimiento marginal que hoy en parte sí que sigue siendo marginal, que reivindica toda una serie
toda una serie de formas de vida y de formas de habitar el planeta de las que inevitablemente formamos parte, ¿no? De ahí ese concepto de ecodependencia y por otra parte de esas redes de interdependencia que no dejan de ser esa idea de las que hablaban Deleuze y Guattari, de que no hay de que el sujeto siempre es residuo no solo de esas formaciones maquínicas sino también de otro tipo de relaciones, es asumir esto y ver cómo podríamos entender unas nuevas formas de vida que sean consecuentes por un lado pues con una política de los cuidados, de unos agenciamientos colectivos de enunciación muy concretos capaces de habitar un planeta vulnerable, ¿no? Por utilizar la etiqueta de un pensador español, de Jorge Richman, y ya está. Gracias. Puedes añadir algo porque te has quedado corto. La última intervención será de Mateo Velázquez, que viene del mundo del arte o del teatro, mejor dicho, estaba pensando, se me han cruzado. Del mundo del teatro, teatro es un arte. Sí. Y estudia el máster de Teoría y Crítica de la Cultura aquí en la Carlos III, él viene de Medellín, Colombia, y tiene, por lo que veo, viene del mundo de la práctica teatral y va a hablar de la reconfiguración del espectador. Vale, gracias. Bueno, como ha dicho Andrea, yo no vengo de la filosofía, vengo del mundo del teatro, entonces mi acercamiento a Deleuze es un acercamiento realmente muy desde poner el cuerpo en el lugar del pensamiento, y pues mi acercamiento ha sido gracias a mi práctica creativa, artística en el teatro, ¿no? Entonces me disculparán si llego a ser un poco impreciso, pero he puesto más el cuerpo que la mente, entonces pues bueno, igual moverse es pensar también. Quisiera empezar agradeciendo a las organizadoras del máster, del congreso. Muchas gracias por aceptar pues mi ponencia, me hace muy feliz. Ok, quisiera empezar contando que a mediados del 2021, cuando la pandemia estaba, entre comillas, llegando a su fin, en mi grupo de teatro decidimos volvernos a reunir para volver a entrenar, pero como no teníamos ninguna obra para ensayar, porque llevábamos un año sin hacer nada, sin mover el cuerpo, decidimos encontrarnos para entrenar improvisación teatral, y en ese orden de ideas también quisimos acercarnos al texto de Keith Johnston de Impro, en donde habla de la improvisación deportiva, y leyendo el texto nos pareció una gran idea hacer una obra sobre improvisación teatral, sobre lo genial que sería que todos experimentáramos la improvisación artística, no solamente en el teatro, sino también en la música, en las artes visuales, como una forma de mirar también el mundo, de mirarnos a nosotros mismos, y en el proceso de experimentar, de crear, de conversar, llegamos a la maravillosa idea de por qué no metemos al espectador dentro del acontecimiento escénico, y bueno, pues aquí estoy. Entonces, pues nada, ¿me podrías ayudar? Claro, Gracias. ¿cuál es la...? Es esta. Así que, pues nada, llegué pues como a esta idea, ya luego a mi trabajo de final de grado, del pregrado de arte dramático en Medellín, poniendo la mirada sobre el espectador y cómo sería posible que el espectador entrara al escenario. Una vez una persona me decía, pues cuando un espectador sale de las butacas y entra al escenario, deja de ser espectador y se vuelve actor. Y como reto me dije a mí mismo, pues no, vamos a descubrir cómo es posible que un espectador siga siendo espectador, aún así cuando esté dentro del escenario. Así que el espectador actuante, que es esta figura que les voy a presentar hoy, es una exploración de un espectador que no busca determinar la actividad de la mirada como una mirada pasiva. En ningún momento estoy diciendo que el espectador que mira es un espectador pasivo. Mirar también es una actividad, es que una actividad pasiva es una paradoja ahí extraña, pero quien mira también está haciendo cosas, está decodificando, está armando sentidos, está relacionándose de muchas otras formas. Aquí pues nada más estando al frente, viéndoles, escuchar la charla, he visto hacer muchas cosas mientras ustedes miran, entonces me parece pues como importante hacer esa aclaración.
Entonces el espectador actuante realmente lo que busca es proponer una modalidad de recepción en la que la potencialidad de agencia del espectador sobre el acontecimiento escénico cruce los límites de la mirada y afecte lo ocurrido en la puesta en escena. O sea que, entre otras cosas, lo que buscaba también es desterritorializar la categoría del espectador en las estructuras de recepción modernas. Es decir, ¿qué tal si movemos un poquillo la actividad de la mirada y la sacudimos y la desterritorializamos? Y lo hice proponiendo una línea de fuga a la relación physis-nomos que propone Platón dentro de la configuración de una sociedad política, ¿no? Entonces, pues hay otra forma que me llama mucho la atención que utilizaría Deleuze para crear una línea de fuga, y es hacer huir. Así que me llamó mucho la atención esta posibilidad de hacer huir al espectador, que en última instancia es lo que menos queremos los actores en el teatro, que el espectador no huya. ¿Me ayudas? Gracias. Bueno, entonces sería importante primero preguntarnos cuál es ese territorio del espectador, qué es lo que le es propio al espectador, a qué llega un espectador a una sala de teatro o a un concierto o a una sala de movimiento de la danza. Así que para ello pues quisiera hacer referencia a Rancière con el espectador emancipado, cuando le hace crítica a Platón en esa configuración de la comunidad política, en donde tiene que haber una relación coherente entre el cuerpo y la norma, ¿sí? En ese sentido, en la configuración de la sociedad de un acontecimiento escénico, el espectador es quien se sienta a ver y el actor es quien se para a hacer, ¿no? Entonces, pues nada, lo que busco realmente es crear una línea de fuga en esta disyunción, porque como lo decía Rancière, el arte contribuye a reconfigurar lo visible y lo pensable, alterando las posiciones sociales establecidas. La distribución de los cuerpos en la polis debe corresponder a las lógicas de las normas, lo que les decía ahorita, relación physis-nomos, y los cuerpos deben desempeñar las actividades que les corresponden. Y el arte pone en desequilibrio esa relación cuerpo-norma. Gracias. Así que, pues bueno, esto es lo que acabo de decir. Podemos pasar a la siguiente. Quisiera hablar de la distribución que ha heredado el teatro contemporáneo, de ciertas fijaciones que ha hecho el teatro burgués del siglo XIX. Entre ellas esta idea de la transmisión al teatro de la italiana. Aquí tengo un plano, pues como una especie de planta de lo que viene siendo un teatro de la italiana, en donde claramente se divide el lugar en donde van los espectadores y el lugar en donde van los actores, que es lo que llamamos cuarta pared, y también una herencia del teatro burgués, que a su vez, ahorita lo voy a contar, es una herencia de Aristóteles respecto a la tragedia, es que lo literario termina por sobreponerse a lo escénico. Es decir, que el arte del teatro no es lo mismo que el arte del drama, entendiendo que el arte del teatro es lo que ocurre en el escenario, lo que ocurre con el cuerpo, lo que ocurre con la voz, lo que ocurre con ese convivio, ese acontecimiento en convivio que es el teatro, y que lo literario o el drama corresponde a lo que escribe el autor. En el nacimiento de la tragedia, con el nacimiento de la tragedia, Nietzsche advierte que la tragedia tiene una reducción de lo escénico frente al fortalecimiento de la palabra que priva la corporalidad. Hasta Sófocles se conservaba con el coro un equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Más tarde, con Eurípides y Sócrates, se antepone la inteligibilidad a la ebriedad, es decir, se sobrepone Apolo a Dionisio, sometiendo el cuerpo a la tiranía del intelecto. Como bien sabemos, el nacimiento del teatro viene del ritual del titirambo, en donde todos danzaban, todos cantaban, todos estaban juntos compartiendo la ebriedad y el ser atravesados por las energías de los dioses y de los héroes, ¿cierto? Pero con la poética y con los autores que conocemos, Eurípides, Sófocles y Esquilo, lo que empieza a ocurrir, y lo narra, que es el fin de la poética de Aristóteles, se separa las actividades, ¿cierto? Dándole privilegio al poeta, dándole privilegio a quien escribe el teatro y no quien lo pone en su cuerpo y no quien acude al teatro. Entonces Aristóteles separa el logos de la mímesis, siendo el logos el diálogo dramático, lo que dicen los personajes, y la mímesis lo que vendría siendo la música, la danza y el canto. Extrae
extrae el ditirambo de la tragedia, que es el que contiene el canto y la danza. Aquí entonces el único residuo que queda es el coro, que dice Aristóteles en la tragedia, solo puede intervenir cuando es realmente necesario para la acción dramática, la acción representada en la tragedia. ¿Podríamos pasar? Gracias. Entonces aquí pues sería bueno presentar como dos categorías o dos acepciones de la catarsis. La catarsis inicial, que nace del ritual del ditirambo, es la que originalmente se asocia a la descarga de emociones provocadas por la música y la poesía, capaces de desatar efectos emocionales e imaginativas que escapan a la razón. Es decir, este tipo de catarsis que nace del ritual del ditirambo es una catarsis, una descarga de emociones que nace del danzar y del cantar. Mientras que la catarsis aristotélica, cuando ya Aristóteles reorganiza internamente la tragedia, ocurre por la emoción que se descarga mediante la vivencia intelectual. Es decir, ya el espectador no danza ni canta la emoción que contiene el acontecimiento, sino que lo construye intelectualmente, y de ahí ocurre la catarsis, ¿no? Así previamente, con la excepción de la dependencia de lo escénico a lo literario, fue configurándose la participación del espectador en un lugar de la vivencia intelectual, dejando de lado su potencia de afección dentro del acontecimiento. ¿Me ayudas, por favor? Ok, entonces aquí ya empieza la cosa. La idea con este proyecto era crear precisamente una línea de fuga entre esas dos figuras, entre el actor y el espectador. Una agencia, un devenir en donde se desterritorializaran ambos términos, en donde se desterritorializara la figura y el rol del actor y se desterritorializara la figura del espectador, en superposiciones en donde Deleuze habla sobre la obra de Carmelo Bene, específicamente pues sobre Ricardo III. Él habla sobre lo menor, ya que hemos estado hablando bastante sobre la literatura menor, y narra que Carmelo Bene lo que hace es aminorar ciertos elementos de la obra de Ricardo III de Shakespeare, y al aminorar esos elementos pues resaltan otros, que en este caso sería el deseo de las mujeres que están dentro de la tragedia de Ricardo III, al aminorar a los hombres y al aminorar el deseo de poder de Ricardo III. En este orden de ideas, lo que busco con esta línea de fuga también es buscar aminorar una de las dos partes de la disyunción entre actor y espectador, entendiendo que actor posiblemente es quien hace, quien produce, quien codifica, y que espectador es quien ve hacer, quien consume, quien decodifica. ¿Dónde está lo menor? Es la pregunta que me hago, y en relación a eso, pues crear una línea de fuga en donde se pueda hackear, yo no sé, el acontecimiento teatral y crear como nuevas posibilidades de flujos, nuevas posibilidades de agencias dentro del acontecimiento escénico, que finalmente lo que busca es agrupar, ¿cierto? Crear acontecimiento más que otra cosa. Gracias. Entonces, bueno, pues buscando como comprender un poco las modalidades de recepción de la modernidad o de antes de la modernidad, de la estética de la recepción a la estética de la participación, nos dicen que hay antes de la modernidad dos formas de entrar en contacto con una obra de arte. Una es con fines políticos, la obra de arte me remite a un fin que se escapa a ella, que la idea pues realmente es que sea político. Los fines espirituales, como en este caso lo nombré con el ditirambo, y cuando también nos acercamos a obras religiosas, pues lo que busca la obra no es en sí conectarnos con la obra como tal, sino conectarnos con algo más allá de la obra. Digamos que este es un valor ritual, de algo que también habla Benjamin en su texto del arte en la era de la reproductibilidad técnica. Entonces la obra se convierte en un vehículo entre el receptor y algo más. Para esta modalidad es necesario que la persona que está frente a la obra practique o tenga el conocimiento de ciertos códigos culturales específicos. Y por otra parte está la recepción moderna, que lo que pretende es que la obra encierre las intenciones del autor, y por otro lado también que la obra sea el fin en sí misma y encierre todas las posibles interpretaciones. Este tipo de recepción, es lo que llamaríamos una recepción basada como una modalidad de contemplación. Voy y me paro frente a la obra y la vivo desde un lugar de la contemplación, y para ello se han consolidado espacios
que lo que buscan es ser una prórroga precisamente de esa contemplación, como son los museos y, como anteriormente lo dije, el teatro a la italiana. En otras miradas sobre la recepción, Platón pues ya sabemos que piensa que los artistas lo que hacemos es alejar a las personas del mundo de las ideas, ¿cierto? Aristóteles busca que la tragedia purifique a través de la catarsis. Marx tiene también una idea de la relación producción-consumo, que es una forma de vinculación muy estrecha e indisoluble. Valéry sostiene también, Paul Valéry sostiene que los versos, dice, mis versos tienen el sentido que les quieran dar, y Sartre propone entonces también un lugar de indeterminación de la obra. Entonces acá voy a hacer estoy haciendo como un breve recorrido para ya llegar concretamente a lo que quiero proponer, y es que según esto que dice Sartre, el receptor es quien se encarga de completar unas zonas de indeterminación, y esto es lo que luego posteriormente se llamaría la concreción, porque las obras no... las zonas de indeterminación de las obras no son casualidad ni son completamente intencionales, sino que una obra es incapaz de representarlo todo, y en esa incapacidad de representarlo todo, el espectador o el lector lo que hace es llenar estas zonas de indeterminación. Por tanto, esta concreción es una cooperación entre productor, entre artista y receptor o espectador, lo cual genera que pues hayan múltiples concreciones, porque además la recepción puede contar con unos valores que están dentro de la obra como por fuera de la obra. El momento en el que la leo, el momento en el que me encuentro cuando voy al teatro, pero también los conocimientos previos que tengo de la obra, perdón. Bueno. Ups. Bueno, y ahora sí, vamos a pasar al espectador actuante como tal. El espectador actuante lo que busca es entonces desterritorializar y reterritorializar las figuras de actor y espectador. El espectador actuante es la desterritorialización mutua que surge de las identidades actor-espectador. En este agenciamiento se desterritorializan ambos términos. Un espectador que sube al escenario y despliega su agencia en acción para afectar el acontecimiento escénico, sin abandonar totalmente su territorio, coyunturalmente deviene actor y se reterritorializa como espectador actuante. El devenir reterritorializa y expande los límites para habilitar nuevas formas afectivas y de agencia. Se apertura el acontecimiento escénico como una zona de doble agencia y doble afección en sentidos y direcciones plurales. Vamos. Ok, gracias. Entonces se reterritorializa el teatro mismo, regresando al territorio de lo ritual. Se desterritorializa a cada espectador, se desterritorializa al actor, se desterritorializa el espacio, que deviene en un otro espacio. Sabemos que el ejercicio del drama es habitar un espacio y que ese espacio, a través de una suspensión de la incredulidad, se convierta en otro espacio. Pero al realizar este ejercicio de fijarnos en el espectador, lo que ocurre es que este espacio que antes era otro vuelve y se convierte en este espacio sin dejar de ser el otro, pero sin dejar de ser este. Entonces se coloca en un lugar inestable la espacialidad. Asimismo ocurre con el tiempo, porque deviene en un tiempo del entonces y de la hora, del entonces de la posible o imposible ficción, y de la hora, que es el acontecimiento que estamos viviendo en este momento. Y también se desterritorializa la relación cuerpo-norma, como anteriormente lo había propuesto. Ahora quisiera hablarles sobre Federico, 5 paisajes escénicos sobre las voces de Federico García Lorca, que es la obra en donde busqué llevar como a cabo toda esta exploración y toda esta investigación del espectador actuante. Les quisiera contar como algunas cosas de la metodología de creación de la puesta en escena, y pues nada, ahí terminaría. ¿Listo? Entonces, como les decía, bueno, esta obra es un proyecto escénico que busca explorar artísticamente a partir de esta figura del espectador actuante, que es un espectador reterritorializado que hace uso de todos sus recursos extraestéticos o extraliterarios para desplegar su agencia y colaborar con el artista en la concreción de la puesta en escena, hacer uso de su cuerpo, de su voz, de sus recuerdos, del momento en el que está en el teatro, lo que me pasó antes de llegar acá, 2 días antes de, ¿sí?
y con el fin de superar un plano de lo narrativo y penetrar en una zona de experiencia común. Algunas de las cosas que espectadores durante las funciones, después de las funciones, nos expresaron fueron cosas como lloré porque tocó mis fibras al preguntarme directamente por mi emoción y crear con ella. Pensé en mi pasado, en la historia de amor simple, pensé en el vacío de no hacer lo que me gusta, pensé que tal vez cuando dije que lo veía a él, también me veía a mí mismo. Para mí fue mágico lo que se logró con cada uno, nos volvimos casi parte del hilo conductor que se teje en los ensayos y me hace sentir cerca del personaje. Ahora quisiera hablar del trayecto metodológico. Bueno, aquí están como algunas fotografías también de lo que ocurre durante algunas de las funciones, y les quiero pues ya como contar el trayecto metodológico que desarrollamos para la creación de la obra, que fueron 4 laboratorios. Aquí no enumero el cuarto, pero sí voy a hablar sobre 3 de ellos. El primero fue el laboratorio del espectador actuante en relación o en agencia con la lugaridad, entendiendo la lugaridad como lo expresa Katia Mandoki, que es una carga simbólico-afectiva que hace parte de un lugar más allá de la materialidad y está constituida por la energía, la materia y el tiempo. Entonces yo puedo referirme a una casa no como un edificio constituido por ciertas habitaciones, sino que puedo incluso nombrar la casa como el abrazo de mi madre, ¿sí? Porque no se trata de la significación, sino de la significatividad. Lo quisimos tratar desde ahí porque amplía el espectro de la categoría de espacio en el teatro, abrazando también la posibilidad de la agencia del espectador, la permeabilidad del espectador. Luego tuvimos el laboratorio del espectador actuante en agencia con el paisaje sonoro, que lo propone Lehmann en su libro El teatro postdramático como una composición sonora que no reproduce miméticamente una realidad, sino un espacio de asociaciones con la conciencia del espectador, nuevamente buscando que la temporalidad de la obra fuera algo permeable y no restringido en relación a la posible agencia del espectador. Y por último, el espectador actuante en agencia con el paisaje corporal, también propuesto por Lehmann, que es la potencialidad estética del cuerpo en sí mismo. Esta parte nos interesó porque, aunque estábamos visitando el referente de García Lorca, lo que menos buscábamos era tener a Lorca como significante, sino como un flujo, como una potencia dentro de la puesta en escena. Y esta búsqueda o esta definición de Lehmann del cuerpo como un lugar de lo erótico, de la provocación, como el cuerpo en sí mismo, como el cuerpo como lo que ocurre, nos pareció interesante porque nos liberó de buscar que el actor se caracterizara, buscara configurar una voz y un cuerpo en relación a ser semejante o ser una mímesis de Federico García Lorca, ¿no? Y finalmente, gracias a una de las fotografías, estos son 2 espectadores en una de las escenas de los paisajes escénicos de la obra. Finalmente, pues entonces voy a nombrar los 5 paisajes. El primero es la infancia, en donde buscamos crear un paisaje alrededor de lo que Federico García Lorca retrata en su obra como infancia. El segundo es un paisaje sobre el teatro, el tercero un paisaje sobre la poesía, el cuarto sobre el amor y el quinto sobre la muerte. Pues realmente sería eso. Muchas gracias. Tenemos 20 minutos, no sé si estáis muy cansados llegando al final de un maratón. No sé si hay preguntas para cualquiera de las 4 ponencias o para concluir de alguna manera, quizá a lo mejor alguien quiera hablar sobre la cuestión que decía al principio. Hablé de militancia, ¿no? Sara habló de Deleuze vigente, ¿no? Y la cuestión podía ser de qué manera está vigente después de 3 días de maratón deleuziano, ¿no? Si es un fantasma o si lo que hacéis en cambio es si hay militancia o lo que hacéis es historia de la filosofía o historia de las ideas, no de la psicología, sino del psicoanálisis o del teatro postdramático. ¿Hacéis historia o hacéis militancia?
hay un programa en lo que hacéis, os limitáis a cartografiar, a hacer diagnósticos clínicos o hacéis revoluciones sobrias. No lo sé, a lo mejor queréis hablar sobre esto, pero o directamente queréis hablar simplemente de las 4 ponencias. Muchas gracias a los 4 y ya llegando al final a todos los organizadores que han hecho posible este congreso que ha sido maravilloso. Estoy cansado, llevo un día muy anterior, así que como además mi pregunta va para Carlos, con mucho cariño por supuesto que nos tenemos, le quiero hacer una pregunta, pero como estoy cansado y fue la primera, la voy a leer, que la he escrito cuando estaba hablando. Sin más, a lo mejor no tiene mucho sentido. Pero porque me interesa, por si, como ya por oportunidad, porque no sé, le digo que estoy cansado, si no lo he entendido, o si pudieras ahondar un poquito más, porque quizás sí es interesante verlo a nivel pragmático, a nivel usual, ¿no? Lo voy a leer. ¿Cómo podemos posicionar una clínica psicoanalítica en términos estético-ontológicos, políticos por supuesto, de Luciano, si a nivel pragmático la clínica se distribuye en un estrato antropomorfo funcional, utilitarista y atravesado por las dinámicas territorializantes del poder déspota? Es decir, otras palabras y para ti, para mí, ¿cuál sería entonces la propuesta? Porque me parece interesante, más allá de una teorización y palabras como también he utilizado yo, para llevar a la calle una desubjetivación, una desantropomorfización y una desestructuración de la práctica clínica. Porque creo que quizá hay un hermetismo en la propia clínica, en el concepto de clínica, pero por ofrecer un poco también de debate. Muchas gracias. No sé si queréis varias preguntas a la vez, quizá casi. O ¿vosotros qué preferís? ¿Tú, Carlos, quieres preguntar? Sí, bueno, se pueden recoger preguntas y contestamos, ¿no? Yo te quería preguntar a ti, Mateo, que profundizaras un poquito más en los procesos de creación, sobre todo porque me interesa que la obra, o sea, ¿cómo es posible guionizar o pensar una obra que luego se va a ver afectada en su propio desarrollo cuando entra ese actor que no es actor sino que es el espectador? Como, ¿cuál es el trabajo y qué es lo que lleváis, qué es lo que ya tenéis pensado de antemano? ¿Cómo eso puede quizá modificarse de un día a otro dependiendo? O sea, no sé, me gustaría como más a nivel práctico ahondar un poco por ahí, que me ha parecido súper interesante y nada, te agradezco mucho la A ti, gracias. Bueno, yo también quería hacerte una pregunta a ti, Mateo, porque ha sido una ponencia súper chula. Me encantan las imágenes, por cierto, también como hacer esa puntualización que siempre es muy chulo ver los procesos artísticos de cada una, ¿no? Yo tenía una pregunta que está muy relacionada con la que has hecho tú, pero que voy a formular de otra forma, también enlazando un poco con las ideas que ha estado comentando Eduardo y que siento que también de alguna manera Carlos ha dado como alguna que otra pincelada, ¿no? Que tiene que ver con los procesos de subjetivación. Y entonces me preguntaba en realidad, en este deshacer la distinción actor-espectador, ¿qué sujeto acaba deviniendo dentro de la obra? Que es una pregunta muy similar a una que he hecho esta mañana, pero que creo que es interesante pensarla en teatro, ¿no? Quiero decir, sería interesante seguir hablando que existe un sujeto al que le suceden cosas dentro de una obra teatral de este tipo, ¿no? En la que pues atraviesan muchísimas líneas de fuga, o podemos hablar de una especie de multiplicidad de grandes máquinas abstractas que están actuando y que cada vez devienen cosas nuevas. Es un poco todo. Gracias. Bueno, Carlos, luego si hay tiempo, tenemos hasta menos cuarto, creo. O sea que si luego se hace una segunda ronda, pues estupendo. Milo, ¿podés repetirme ya que lo escribiste? Buena. Las 3 categorías que adjetivaron a la sí, clínica es... ¿cuáles eran? No, de la, No. de la clínica. Vale. No de lo que podría ser, sino de lo que parece que es. Funcional, antropomorfo funcional, Sí. utilitarista y atravesado por las dinámicas reterritorializantes del poder déspota.
¿Utilitaristas a qué te referís? Con lo otro estoy. Pero utilitaristas. Casi está en relación con el antropomorfo funcional, búsqueda de unos fines teleológicos por ahorrar. ¿Cuáles serían en el psicoanálisis para vos? Quizá me parece que hay un intento, ya digo que estoy muy cansado y... No, pero lo mismo, es para entenderte, ¿no? Claro, para entender claro. también qué recepción de psicoanálisis. El ubicarnos en situaciones unívocas en una sala, ya sea clínica, la llamemos clase, o la llamemos familia o banco, como ustedes la ven, ya nos distribuyen en un eje de estratificación concreto. Entonces, me parece sugerente como proponer otro tipo de clínica en un régimen que no sea el despótico, en el que el significante o el régimen que busca mediatizar ciertas problemáticas completamente antropomórficas o encontrar soluciones disolviendo estas problemáticas en lugar de dar cuenta de la cadena efectual en la que se ven implicadas. Claro. Y dar cuenta de la cadena efectual me parece algo complejo en esta relación biunívoca. Claro. Sujeto-paciente, padre-hijo, bla, 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 no sé. Claro. No sé si me explico. Claro. Entonces, por eso estos caracteres, que son muy amplios y son en gran medida sesgados y falsos, pero como lo que se recoge, me parece que tu comunicación ha ido intentando no defender esto, sino otro tipo de práctica. Y como no sé hasta dónde se podría llegar a aplicar a nivel pragmático, a nivel de salimos de la puerta de la calle y vamos a ejercer, porque el esquizoanálisis, hasta donde comprendo, está fuera de la clínica, está fuera de una pared blanca entre tú y yo, entre dos, y está más en un juego cosmológico de intensidades y fuerza, en las que el hombre como sujeto hegemónico no tiene papel ni cabida, sino las relaciones entre los cuerpos matéricos. Claro. Por eso lo del estrato antropomórfico. Claro. Ahora sí que te puedo contestar. Voy a contestar haciendo un poco de contexto histórico, porque es una pregunta compleja que además ataca desde múltiples frentes a la práctica psicoanalítica. El momento funcionalista de las defensas yoicas y el restablecimiento, digamos, de la domesticación pulsional, estoy hablando principios de siglo XX, de hacer consciente lo inconsciente en Freud, de colaborar el yo a encontrar mecanismos para poder hacer con eso que lo desborda, en análisis terminable e interminable. Estamos hablando de 1939, la muerte de Freud. Está acabado ese proyecto para el propio Freud. Es decir, en la propia práctica psicoanalítica freudiana, la idea de dar cuenta, que no tenía el estructuralismo, pero en todo caso, dar cuenta vía interpretación de aquello que está haciendo padecer para restablecerlo en términos funcionales, no existe más. Lo que existe es el descubrimiento de la pulsión de muerte de 1920 y un saber hacer con una pulsión que va a ser desbordante, no importa la ocasión. ¿Qué quedaría para la escena clínica psicoanalítica después de 1920? Es una pregunta que es justamente la pregunta de cómo, esto lo voy a traducir un poco a términos deleuzianos, ¿no? Cómo este devenir incesante, que es un exceso, no importa el escenario simbólico donde se inscriban, puede no replegar a ese sujeto sobre una historia que reproduzca solo desde otro lugar aquello que lo ha constituido, sino que funde algo completamente nuevo. La relación padre e hijo o amo, esclavo, etcétera, etcétera, que ha atravesado la modernidad trasladada al escenario clínico no tiene sentido, porque lo que sostiene el dispositivo de la clínica psicoanalítica es algo que se llama transferencia, y la transferencia es un juego erótico en el que aquello que el consultante
cree que el analista está representando una y otra vez, el analista lo vota. No lo vota en un sentido de su acto propio, sino que hay una demanda de actualización de ciertas vivencias y el analista no responde a esa demanda. Por tanto, si hay un lugar donde opera un no poder al poder que es llamado, es en el lugar transferencial del psicoanalista. El psicoanalista es llamado por el analizante una y otra vez a un lugar vía transferencial al que el analista no responde nunca. Es un lugar vacío, es un otro que está vaciado para que pueda existir una producción. ¿Qué producción? Como desean los analistas en el escenario clínico. ¿Qué desearía un analista para un consultante? No desea el analista. El analista es un campo donde las intensidades se pueden desenvolver. Por eso la posición jerárquica que se le puede otorgar al escenario clínico la pondría bastante en cuestión. Que el escenario clínico sea una relación entre dos o sea una relación entre 10, como Félix Guattari, que no solo era psiquiatra, fue estudiante de Lacan y se formó como psicoanalista, se analizó y ejerció el psicoanálisis, que luego supo decirle esquizoanálisis, igual que Jan Alush al psicoanálisis actual le dice espicanaliza para recuperar la raíz espiritual de las prácticas de Foucaultianas, y yo estoy de acuerdo también con ese juego de nombres. El psicoanálisis estaba en labor de todo el tiempo. ¿Qué psicoanálisis? El psicoanálisis del gran descubrimiento freudiano, el del inconsciente, el de la libido y el de la pulsión. No un psicoanálisis que, como, es más, estoy de acuerdo con los adjetivos que das al ejercicio característico y común de los y las psicoanalistas, que por ejemplo en este momento en muchas partes tienen una cuestión que va de frente contra lo trans, porque consideran que lo trans ha traído abajo la lógica dípica que podía instaurar una neurosis y por lo tanto hay una suerte de psicosis colectiva. Es que es una tontería lo que dicen. Es una tontería lo que dicen. ¿Qué es el antiedipo? ¿El antiedipo realmente es algo contra Lacan o es el movimiento de Deleuze, el mismo que hizo con Leibniz, el mismo que hizo con Kant, el mismo que hizo con cada autor que tomó, que fue exasperarlos hasta el límite de las potencialidades que ahí estaban? Me parece a mí que es el segundo. Y bueno, iba a hacer un contexto histórico y no lo hice, porque a Lacan lo despiden lo despiden es lindo decirlo, no fue un trámite tan hermoso, lo echan de la IPA, pero a patadas, porque aquello que los psicoanalistas habían sostenido desde Freud, sobre todo en su recepción en Inglaterra, que era la cuestión del yo como el eje articulador de la lógica del funcionamiento ante la angustia, el síntoma, etcétera, etcétera. Lacan, ¿qué dice del yo? Es una imagen, es una ficción. Y si hay algo de la praxis lacaniana, es como la ficción del yo, que no es más que un semblante, impide el devenir del sujeto. Ahí Lacan y Deleuze se encuentran muchísimo. Yo insisto, hay un diálogo entre los dos, del 72 al 75, que ahí está, ¿no? O sea, y bueno, antes de la pelea terrible, porque además Deleuze tuvo un encuentro con Lacan, que Lacan era un impresentable en persona. O sea, hacía unas cosas, yo conozco gente que estuvo con él y realmente era una persona difícil de soportar. Hizo un numerito, como dice Deleuze, una vez en una cena y bueno, empezó la enemistad, tal, pero es, sin lugar a dudas, el antiedipo es un diálogo con la praxis lacaniana. ¿Cómo sacar a la clínica de los 60 euros en el mejor de los casos, 80 cuando ya es famoso el analista, 100, etcétera, ¿no? De la semana a la semana, etcétera. El psicoanálisis siempre ha sido muy, muy humilde en decir que el arte había anticipado todo lo que veníamos a decir. Creo que aquí hay un ejemplo, ¿no? De cómo aquello que yo he dicho, una estética clínica o la producción de un Santón, se produce en estos escenarios también. Ahora, despreciar la asistencia semanal a la escucha de la repetitiva, esta cuestión casi del soliloquio, ¿no? Del yo, etcétera, etcétera, etcétera. Despreciar ese dispositivo que además ha logrado resistir en medio del marco moderno con una temporalidad extrañísima y con una práctica de descentramiento del sujeto, de excentricidad del sujeto,
Me parece que a veces las críticas son exageradamente severas para algo que también ha resistido a, bueno, a la identidad como horizonte. Es una conversación que podemos seguir teniendo, ¿no? Muchas gracias. Ok, El interpelado. gracias. Bueno, nada, los procesos de dramaturgia, como lo nombré inicialmente, hablando de la superposición de lo literario o de lo dramático sobre lo escénico o lo corporal, respecto a esta modalidad, no lo sé si llamarlo así, creo que se invierte. No, estoy seguro de que se invierte, porque el proceso de creación fue primero el cuerpo, posteriormente la literatura, ¿no? Posteriormente la poesía. Lo que realizábamos era, bueno, inicialmente recolectar muchos materiales de todo tipo, textuales, no textuales, audiovisuales, sobre Federico, sobre García Lorca, y dejarlos en una cosa que nombramos repositorio, pero para tenerlos ahí separados, nombrando qué nos gustaba de. Pero entonces lo que realmente era importante era realizar unos laboratorios de espacio, de tiempo y de actor, en donde citábamos a los espectadores, abríamos unas convocatorias, ciertas personas se inscribían y llegaban a los laboratorios, y a partir de unas premisas experimentábamos con los espectadores. Yo creo que por ahí hay unos, perdón, gracias, aquí está. Experimentábamos con los espectadores y ciertos premisas o materiales. Por ejemplo, en el laboratorio de la lugaridad trabajamos con la arena, porque nos pareció un material muy permeable. ¿Qué ocurría entre el espectador, el actor, la arena, los juegos, las premisas, que eran premisas realmente muy abiertas? Y estábamos tanto el actor como las chicas encargadas del arte de la obra y yo anotando, tomando fotografías, y luego preguntándole a los participantes qué fue lo que más les llamó la atención. Y luego en el laboratorio de la temporalidad o del paisaje sonoro hicimos lo mismo, pero con los músicos, que hay músicos en vivo durante la obra. Luego recogíamos lo que ocurría en los laboratorios y empezábamos con los artistas, con todos los artistas, escenógrafos, músicos, actor, a realizar improvisaciones o experimentaciones a partir de lo que nos llamaba la atención de esos laboratorios. Cuando llegamos como una especie de imagen cristal o de dispositivo escénico, lo que hacíamos era volver nuevamente a la textualidad y empezar a hacer un ejercicio de recortes, de intertextualidades, cambiábamos conjugaciones, algunas palabras, creo que un poco desleales con García Lorca, pero muy leales con la escena realmente y con el espectador. Y así fue naciendo, de ahí fue que llegamos a la idea de paisajes escénicos realmente. Fue poniendo primero el cuerpo, creo que es la manera. Vale. Gracias. A ti, gracias. Y pues, Ana, lo estaba pensando, y pensaría yo que, a ver, como lo que ocurre es que se suspende la ficción, se suspende también la incredulidad. O sea, perdón, sí, ya no dejamos de hacer no dejamos de pretender que la obra nos convenza, ¿cierto? Querer armarla, querer unir los códigos, esa actividad se aminora y vuelve nuevamente el presente, y vuelve nuevamente el cuerpo, y vuelve realmente a quién tengo al lado, a quién tengo al frente, qué es lo que se siente, cómo está el aire, cómo suena lo que suena. Los músicos dentro de la obra tienen premisas también. Hay uno de los paisajes escénicos en donde la canción que suena se compone con el espectador en el momento. Entonces cada función es una canción nueva, con una sonoridad nueva, con una lírica nueva. Ya no estamos preocupados por decirle a la obra, a ver, convénzame, sino por el contrario, yo me uno a la obra, y por eso hablaba del ritual nuevamente. Y yo creo que, no sé si es devenir creyente, tal vez, no sé, pero yo creo... ¿Cómo? No, sigue. Vale, okay. No sé si es devenir creyente, pero yo creo que lo que ocurre es, ya no desconfiamos del teatro, lo que hacemos es completamente un proceso de compañía y de disfrute, y volver al ritual y al cuerpo. Creo que es por ahí.
es que como tengo el privilegio de la mirada, estaba viendo tus notas y estaba viendo las mías, y cuando has dicho devenir ritual he puesto devenir sagrado. ¿Crees que al final hay una vuelta a lo sagrado con estas reutilizaciones, DTRT? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí, porque volvemos a lo otro, a la Justo, otredad. o sea, es que para mí el devenir sagrado es volver a la otredad absoluta. Entonces creo que cuando estabas hablando del devenir ritual, estaba pensando en eso y luego he visto el devenir creyente y he dicho... ¿Me recuerdas? Ayer justamente antes de dormir me estaba leyendo Humano más Humano de Esquirol. Estaba en el momento en el que él habla de la herida del mundo, ¿no? De la herida del asombro, y recuerdo mucho la sensación de estar en la cabina de luces haciendo y dejarme asombrar por la obra que 1000 veces ya había ensayado y que cada vez era nueva, y notar que lo que ocurría entre los espectadores y el actor era más grande que la misma obra, y nuevamente el asombro, como dejarme cubrir de la sombra de algo más grande, y ahí también encuentro lo sagrado también, como esto es más grande que el vestuario, esto es más grande que el texto, esto es más grande que cualquier otra cosa. En este sentido estamos volviendo a suspender la descreencia. Sí, por supuesto. Sí. Es decir, estamos haciendo teatro. Claro. Seguimos haciendo teatro. Sí, es que esta idea de la performatividad y de la teatralidad de la vida como tal, del mundo. Sí, en otra obra, por ejemplo, entonces es un teatro no mimético o es mimético. para nada, es cero mimético. O sea, se apoya en algunas cosas de la mímesis, que yo todavía creo en ellas, porque pienso que hay una cosa que dice Jorge Duati, y es como el teatro teatra, ¿no? El teatro hace lo propio del teatro, y todavía creo en eso, creo en la música, creo en el vestuario, por eso es una línea de fuga, no es un completo abandono del teatro como tal, es fisurarlo, atravesarlo, sí, es por ahí. Entramos y salimos del teatro. Exacto. No hay una absoluta fusión de disolución de la barrera. Total, que creo que eso es el devenir. Ahorita que preguntaban en la charla anterior, que le preguntaban a Jorge sobre, entonces esto no es devenir, esto es mímesis, y me quedé preguntando, yo si me hacen esa pregunta a mí me muero, porque pero creo que precisamente el devenir consiste en la suspensión, Me ¿no? la hago yo mismo. En Te la haces tú mismo. Sí, consiste en la no reterritorialización, el devenir suspende. Entonces esto es teatro, no es teatro, es arte, no es arte, es mi vida, no es mi vida, es texto, no es texto. Una de las preguntas luego de los espectadores es como, ¿qué era teatro y qué no? ¿Las personas que salieron eran actores o no eran actores? ¿Quién era realmente actor y quién no era? Y ahí yo disfrutaba mucho de esas situaciones de, es que... Pero sigues jugando con ese código, no puedes abolir el código. Es que no, es que es un devenir, no puedo desprenderme completamente, ni aferrarme completamente a ese código. Saben que cuando uno está a punto de dormir o duchándose vienen buenas respuestas que pudo dar cuando le preguntaron algo. Bueno, un poco más rápido, 2 cosas solo de la pregunta que me hizo Milo, y estoy aprovechándome muchísimo haciendo esto. Hay una caracterización que hace Lacan, pero no me acuerdo en qué seminario, que a mí me gusta mucho, de qué es lo que pasa en una sesión a propósito de la cuestión antropocéntrica, y dice, una sesión no es otra cosa que un encuentro entre inconscientes. Al decir que lo que sucede ahí es un encuentro entre inconscientes, la cuestión de no solo el yo, de la subjetivación que ese yo está cargando, etcétera, está por fuera. Y el último Lacan no es un Lacan de la interpretación, como tenía la herencia freudiana, sino de una práctica que se llama la escansión. Y la escansión es una práctica de corte y ensamblaje, casi un Lacan que está hablando en términos de intensidad. No por defender a Lacan, que eso no me interesa. Me interesa lo que ahí se forjó a la luz de un contexto particular que obligó a Lacan a ir ahí también. Pero tuvo la valentía de hacerlo. Perdón, es que me recordaste en una de las funciones, esta idea del choque de inconscientes, en una de las funciones, yo creo que ya varios conocen esta famosa carta que le escribe García Lorca a su padre, ¿no? Que lo que busca realmente es que le paguen
residencia de estudiantes, pero es una carta muy fuerte en donde él dice, déjame las alas en su sitio, te prometo que volaré bien. En una de las funciones fue el papá del actor. Y solo yo sabía que ahí estaba el papá. Cuando el actor habla al público con este texto y se encuentra a su padre, explotó. O sea, yo sentí que el acontecimiento explotó, pero para ellos dos nada más, ¿sí? Entonces, y para mí, que estaba por allá atrás con el privilegio de saber qué era lo que estaba pasando, para los demás espectadores pudo haber sido solo un muy buen actor, muy entregado, pero para mí fue el devenir hijo nuevamente, el abandonar el personaje, pero también aferrarse a la carta, a lo que el personaje ponía en la carta como tal. Entonces había una danza ahí, y el padre también, aunque nadie lo viera, yo me imaginaba también la situación del padre estando sentado. Entonces también es ese choque que se encontraba ahí, que se encontró ahí. ¿Alguien quiere tener la última palabra? Los organizadores, yo creo. Bueno, gracias. si cerramos la mesa, ahora nosotras sí que queríamos decir un par de palabritas, pero aplaudiros a todas vosotras primero, ¿no? Que lo habéis hecho súper bien.